Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí para presentar a Schubert Botus Pérez. Agradecemos su generosa visita y la seguro que estupendísima conferencia que va a compartir con nosotros esta tarde. Javier Portus es el jefe de conservación de pintura española hasta 1800 del Museo Nacional del Prado. Es doctor en Historia del Arte y se ha especializado en temas relacionados con la cultura visual del siglo de oro en España, especialmente en las relaciones entre pintura y literatura, así como en la recepción de las obras de arte. En el año 1999 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y entró a trabajar como conservador en el Museo del Prado, con el que ya había estado vinculado desde el año 1993. Entre sus actividades relacionadas con el Museo del Prado figuran la redacción de numerosas monografías, la revisión de catálogos y el comisariado de exposiciones monográficas de Velázquez y Rubens, entre otros artistas, así como otras muchas exposiciones y catálogos temáticos. Como conservador de pintura barroca, ya estuvo a cargo desde 1999 del montaje de las salas destinadas a estas obras y de la redacción de las respectivas guías de salas. Hoy tenemos el placer de contar con su presencia para adentrarnos en la obra de Juan Carreño de Miranda a partir de la oportunidad que tenemos de estar exhibiendo el retrato de Eugenia Martínez Vallejo vestida, de este pintor avilesino, y con él iniciamos este ciclo de conferencias y sin más dilación le pasamos la palabra. Muchas gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y quería agradecer también al Centro Niemeyer por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde e iniciar este ciclo de conferencias que, como saben, va a constar de 4. Una de ellas tratará sobre la obra, otra sobre Eugenia Martínez Vallejo, el personaje retratado por Juan Carreño, de manera que lo que voy a hacer yo es una introducción general a la obra y a su autor, a Juan Carreño de Miranda. El retrato de Eugenia Martínez Vallejo es una obra muy bien documentada, mejor documentada que la mayor parte de las pinturas que nos han quedado del siglo XVII. Sabemos quién hizo la obra, a quién representa este retrato, cuándo se hizo, quién la encargó, en qué circunstancias se hicieron y cuál ha sido la vida posterior, o por lo menos los principales episodios de la vida posterior de esta obra. En esta charla nos aproximaremos al cuadro trazando distintos contextos casi concéntricos. Hablaremos en primer lugar de la propia obra, de su modelo, del género de pintura al que pertenece este cuadro, de otras incursiones de Carreño de Miranda en este género, de la condición de Carreño de retratista real y por fin, y el último de estos círculos concéntricos tratará sobre todo sobre el pintor, sobre Juan Carreño. Comentaba antes que es una obra bien documentada, entre otras cosas porque nos han quedado 3 relaciones impresas en 1680 acerca de Eugenia Martínez Vallejo, acerca de la niña representadas. Relaciones destinadas a un público amplio, son relaciones de noticias, son impresos compuestos por 2 o 3 páginas en las que se daba cuenta de la existencia de algún hecho extraordinario, de algún hecho reseñable. En una de ellas, escrita por Juan Cabezas, nos cuenta: el Rey nuestro Señor la ha mandado vestir decentemente al uso de palacio,
con un rico vestido de brocado encarnado y blanco, con botonaduras de plata, y ha mandado al segundo Apeles de nuestra España, al insigne Juan Carreño, su pintor, que la retratase de dos maneras, una desnuda y otra vestida. Previamente, Juan Cabezas nos habla de la expectación que ha causado en la corte la presencia de esta niña, una niña que tenía 6 años, que a esa edad pesaba cerca de 70 kilos, porque sufría de una alteración cromosómica que se ha descrito como el síndrome de Prados-Wiley, que se traducía, entre otras cosas, en una gordura importante y también en algunos aspectos de carácter caracterológico. La niña había nacido en las montañas de Burgos, en Bárcenas, y precisamente esa peculiaridad física había hecho que sus padres la acercaran a la corte, donde despertó la atracción no solo casi de la ciudad entera, sino también especialmente de Carlos II y de su entorno, que, como dice Juan Cabezas, la hizo retratar. Carreño hizo dos retratos, y de ellos nos habla Palomino, que nos dice que por ser grosísima y pequeña hizo de ellas un dios Baco, de que se sacaron muchas copias que él retocó. Carreño hizo una versión vestida y una versión desnuda. La versión desnuda, como nos cuenta Palomino, que por otro lado es una fuente muy fiable, porque Palomino fue discípulo de Carreño y siempre admiró mucho a su maestro, de manera que es una fuente de primera mano. Como nos dice él, la versión desnuda, a la niña fue representada como Baco. La vemos con una hoja de parra, y la vemos apoyada en una especie de pilar pétreo. Más adelante en esta charla nos volveremos a encontrar con un pilar de esas características. Era un tipo de soporte típico en esa época cuando se trataba de mostrar algo. Eran soportes que realmente no existían en la naturaleza, eran convenciones pictóricas, pero se habían utilizado desde el principio del siglo XVII para colocar allí los objetos de naturaleza muerta. Lo hace, por ejemplo, Van der Hamen. En época de Carreño se utilizaba este tipo, como digo, de soporte pétreo. Los estaban utilizando los pintores de floreros. Juan de Arellano, por ejemplo, que fue el gran contemporáneo de Carreño en este tema de la naturaleza muerta. Ya la presencia de ese soporte nos habla de exposición, ¿no? Es el cuadro de una niña expuesta. El cuadro de una niña expuesta. Ambos cuadros han tenido una historia pareja durante la mayor parte de su trayectoria. Se citan por primera vez a la muerte de Juan Carreño en su taller, y desde entonces se van citando juntos en los distintos sitios reales en los que son expuestas estas obras, en el Alcázar o en los palacios de la Zarzuela y del Pardo, hasta 1827. En 1827, hacía 8 años que había sido inaugurado el Museo del Prado. El museo pasaba
pasaba por una época de expansión de su superficie expositiva y había que conseguir nuevas obras de los palacios reales, porque saben que en sus primeras décadas de vida el Museo del Prado se nutrió exclusivamente de cuadros de los sitios reales. Una comisión se dirige a la Zarzuela y en la Zarzuela, al Palacio de la Zarzuela, encuentran a este par de retratos y lo que hacen es elegir la versión vestida para el Museo del Prado y desechar la versión desnuda por un asunto de decoro. A los responsables del Museo del Prado les parecía desagradable la representación de la niña como Baco, y el cuadro acaba siendo regalado por Fernando VII a uno de sus pintores, a Juan Gálvez. Esta obra, la versión desnuda, va pasando por diferentes manos hasta que en 1939 es donada al Museo del Prado y de nuevo ambos cuadros a partir de entonces se exponen conjuntamente y tienen una vida común. Les muestro en la imagen dos de las estampas que adornaban las relaciones en las que se da cuenta de la llegada a la corte de esta niña. El desnudo, los cuadros de desnudo siempre han propiciado que con ellos se hagan juegos de carácter formal. No es ninguna casualidad que aquí tengamos al lado de una versión desnuda una versión vestida. Esos juegos en la corte española se remontaban a mucho antes. Tenemos en pantalla uno de ellos. En 1554 Tiziano envía una dana a Felipe II e inmediatamente le manda Venus y Adonis, y se lo manda con una carta en la que dice que como en el cuadro de la dana se ve el desnudo femenino frontalmente, ha querido en el cuadro de Venus y Adonis que el desnudo femenino se vea desde atrás. Son juegos formales presentes a lo largo de toda la historia de la pintura de desnudo. En el caso del juego que propone la niña vestida y desnuda, tendría continuidad un siglo después en el caso de la maja vestida y la maja desnuda. Goya, que era pintor de cámara, conocía muy bien las colecciones reales, por supuesto conocía las dos versiones de Eugenia Martínez Vallejo. Eso no quiere decir que las hubiera tenido en la cabeza cuando pintó la maja desnuda y la maja vestida, pero sí nos ayuda a entender que esa operación de representar a la niña desnuda y vestida se puede encuadrar dentro de una tradición secular de juegos formales de los que participa frecuentemente la pintura de desnudo. Esta pareja se puede relacionar en el hecho de que una esté vestida y otra desnuda con dos tradiciones diferentes. Por un lado, la tradición de la representación de personajes con características físicas que se consideraban distintas, que en una tradición en la que con mucha frecuencia se representaban a esos personajes desnudos, y por otro lado se puede relacionar con otra tradición distinta, aunque interrelacionada, que es la tradición de la representación de lo que en esa época se llamaban gentes de placer, nutrida fundamentalmente por bufones, que es una tradición a la que de alguna manera se insertaría la versión vestida, ¿no? Estas son imágenes casi contemporáneas
a los cuadros de Carreño, que muestran también personajes que habían acaparado la atención de toda la sociedad por particularidades físicas, ¿no? A la izquierda tenemos Pedro González e Hijo, que son padre e hijos canarios que se hicieron muy famosos por la pilosidad general de sus rostros, mucho más cercanos en el tiempo y también en el espacio. De Eugenia Martínez Vallejo es un niño que alcanzó enseguida una estatura extraordinaria en Jaén en 1680. O era muy frecuente el dar noticia gráfica y textual a base de estas relaciones cuando nacían niños siameses, como es el caso de esta otra imagen. Son abundantísimas las referencias a este tipo de hechos que tenían que ver con la idea de que la naturaleza seguía una serie de leyes casi inmutables y en aquellas ocasiones en las que esa regularidad de la naturaleza se interrumpía, se convertían en, como digo, en ocasiones reseñables que llamaban la atención de toda la atención y la curiosidad de toda la sociedad. Eso es algo que ha ocurrido en la historia occidental desde que hay testimonios escritos sobre nuestra propia cultura. Por lo pronto, desde la época grecorromana, la Edad Media vivió obsesionada por cualquier cosa que se considerara una alteración de lo que se creía que era la norma, y eso ha pervivido hasta nuestros propios días. Y eso es lo que hizo que una niña que de otra manera, de ninguna forma tenía posibilidad de ser retratada, porque el retrato en el siglo XVII estaba básicamente restringida a la realeza, a la nobleza y las clases con capacidad económica para encargar retratos. Eso es lo que hizo posible que una niña como Eugenia Martínez Vallejo fuera retratada, y en este caso por partida doble. Dentro de eso, el cuadro de Carreño enlaza con una tradición muy importante y que forma un capítulo fundamental para la historia del retrato español, de representaciones de personajes de los que aquello que se consideraba una anomalía generalmente tenía una procedencia genética. Fue muy famosa a finales del siglo XVI Brígida del Río, que aparece aquí retratada por Juan Sánchez Cotán, y en la que concurría la misma circunstancia que a Magdalena Ventura, que es la protagonista de una de las obras más famosas de Rivera y uno de los retratos más conocidos del siglo XVII español, que es en el que se representa ya a una edad muy avanzada, tenía cerca de 50 años, y amamantando a un niño, a uno de sus hijos. Al igual que veíamos en la imagen de Carreño con la versión desnuda, en este caso se utiliza también un pilar pétreo que no tiene ninguna correspondencia con ningún objeto cotidiano, pero que tenía esa función simbólica en muchos cuadros de servir de soporte, de exposición. En este caso sirve también de soporte de un texto en latín
donde se describe quién es este personaje, se describe en qué año lo retrató Rivera. A través de esta descripción se está dando fe de la veracidad de la imagen. Rivera la representa junto a su marido, que es una manera también de dar cuenta de hasta qué punto el nacimiento del cabello vino acompañado de manera paralela de una masculinización de sus rasgos, y para eso utiliza esa comparación, ese contraste con los rasgos de su propio marido. Y Brígida del Río, Madalena Ventura o Eugenia Martínez fueron personajes que en algún momento llamaron la atención de la corte. Eugenia Martínez de la corte madrileña, Madalena Ventura de la corte napolitana, porque fue el virrey de Nápoles quien la hizo retratar por Rivera, pero fueron gente, digamos, de paso en esas cortes. Pero en las cortes existía toda una plantilla de personajes que formaban parte fundamental del paisaje social del paisaje social de los palacios, y que se caracterizaban también por salirse de lo que se consideraba normativo desde un punto de vista físico, y en su gran mayoría trabajaban como bufones. Los artistas incluso con frecuencia utilizan estrategias de representación encaminadas a subrayar esa realidad física del personaje. Es el caso del bufón con perro, anónimo, aunque durante muchísimo tiempo se atribuyó a Velázquez, y de hecho en el siglo XIX era el bufón supuestamente de Velázquez más representado, mucho más que el que tiene la imagen a su lado. El recurso a colocar un perro junto a él es una manera de introducir un elemento de escala. Lo mismo ocurre con el bufón, el primo, al que representa Velázquez de una manera que sería impensable ver representado a un rey o a un noble, que es sentado en el suelo y mostrándonos las suelas de sus zapatos. La función que ejercían este tipo de personajes en los palacios eran múltiples, pero de alguna manera evocan una cultura casi de carácter carnavalesco, por el que cada uno tenía un doble en el que verse reflejado, y en el que verse reflejado de manera paternalista. Eran también como la cruz de la misma moneda a la que pertenecían los reyes y los nobles, y todo lo que es el estamento cortesano, porque a los bufones se les permitía y se alentaba en ellos un tipo de comportamiento de comportamiento físico, pero también de comportamiento verbal, de comportamiento oral, que era lo opuesto a la rígida etiqueta que regía los movimientos y el habla cortesanos, ¿no? Era como el mundo al revés, en ese sentido era como un espejo o un contraespejo de los cortesanos. Y con el tiempo
los bufones, especialmente aquellos de pequeña estatura, se convirtieron en una especie de símbolo de poder. Cuando aparece un retrato doble en el que un personaje se encuentra acompañado de un bufón, la sola presencia de ese bufón está calificando a ese personaje o como algún miembro de la Casa Real o como un aristócrata importante. Tenía una función simbólica cuyo significado en esa época nadie desconocía, ¿no? Sabemos que el príncipe Felipe es príncipe no solo porque identifiquemos los rasgos de su cara o porque el toisón de oro que cuelga en su pecho lo está definiendo como de un determinado linaje, sino también porque tiene junto a sí a Miguel Soplillo, sobre cuya cabeza apoya de manera paternalista la mano. Y un juego parecido se da en el retrato que acompaña en la diapositiva, el príncipe Baltasar Carlos con un bufón de Velázquez, en el que se juega de manera plena a ese juego de espejos, porque el bufón es la contrafigura del príncipe que acababa de ser jurado como tal príncipe. Lo que lleva el bufón es un sonajero a manera de cetro y en la mano izquierda lo que lleva es una manzana a manera de bola del mundo. Es como un reflejo paródico de los atributos del niño que vemos en la parte trasera. Y Velázquez también juega con el tema de los afectos, porque Baltasar Carlos posa como si fuera su padre, posa como Felipe IV impertérrito y casi con la mirada en el infinito, de manera absolutamente anómala, si tenemos en cuenta de que era un niño que no había cumplido los dos años. Pero posa como se espera que pose el hijo de un rey de España. En esa época se dice que el rey de España era algo más que humano, y en sus retratos se trataba de desterrar cualquier sentimiento, terrenal. En cambio, aquí el bufón que le acompaña es dinámico, no está mirando al retratista, sino que está distraído mirando a otro lado. Es exactamente lo opuesto de lo que se espera de la postura de un príncipe. Y algo parecido ocurre en las Meninas. Cada uno es un cuadro en el que cada uno interpreta su papel. Es un cuadro que tiene un contenido identitario muy importante, porque sabemos que esa niña que ocupa el centro de la composición es una infanta, porque está siendo servida por toda esa cantidad de gente que pulula a su alrededor. Todos esos servidores sirven para definir a la niña como infanta. Una de ellas, la menina Agustina Sarmiento, le ofrece de beber, y cada uno interpreta su papel, que es un papel en general muy medido. El único que se sale de esa medida y el único que deja de ser comedido es Nicolasito Pertusato, que irrumpe en la parte derecha del cuadro para posar su pie sobre el perro. El bufón es el que rompe la estricta etiqueta, la pausa generalizada que están siguiendo todos los personajes del cuadro. Y es el único que lo rompe, porque en la naturaleza de los bufones, o lo que se asociaba a los bufones, es esa ruptura con las convenciones y con la rigidez de movimientos y la rigidez verbal
la rigidez verbal cortesanas, ¿no? Los dos retratos de Eugenia Martínez Vallejo no son excepciones en la carrera de Carreño. Por los inventarios sabemos que hizo varios retratos más de bufones o de gente de placer. Solo nos han llegado los dos que ven en pantalla. Por un lado el bufón Michol, pone Michos, pero es Michol, que se rodea de animales, de cacatúas que están documentadas en la documentación sobre el Palacio Real, y a través de ese entorno también se nos está dando una escala de cuál era su tamaño. Francisco Bazán pertenece a otra categoría de bufón. Son bufones con características físicas que entran dentro de lo que entonces se consideraba normal, pero son bufones identificados como tal bufones y contratados, porque era un oficio, como tal bufones por características psíquicas e incluso o por su propio ingenio. Por su propio ingenio, perdón. A veces en el Museo del Prado, en función de los préstamos que hay de Velázquez, se cuelgan estas dos obras en la misma sala, porque son dos obras que nos explican muy gráficamente la genealogía artística de Carreño. Francisco Bazán, a quien llamaban ánima en pena, porque era una persona muy inquieto y tenía mucho de corre ve y dile, deriva directamente de otro de los bufones que habían servido a la corte española en el siglo XVII, que era Pablo de Valladolid, a quien vemos aquí en el cuadro de Velázquez. Los bufones en muchos casos también tenían capacidades histriónicas y se hacía que representaran monólogos y pequeñas obras, incluso luchas fingidas entre ellos, y en el caso de Pablo de Valladolid es de esta guisa como se representan. Esta es una parte muy importante, y eso dentro de lo que es la pintura de retrato en España y en Europa en el siglo XVII, y eso también otorga una importancia especial a los dos retratos de Eugenia Martínez Vallejo. El retrato es un género que se basa básicamente, sobre todo en esa época, en el compromiso entre el pintor y el modelo. Los retratos en general son encargados por los modelos a los pintores. Eso crea una serie de corsés al pintor, que a la hora de representar al modelo tiene que tener necesariamente en cuenta las expectativas de ese modelo, que al final es el que le ha encargado el retrato y el que se lo va a pagar. Eso significa que el retrato en esa época es un género bastante codificado, bastante encorsetado, y con un margen de libertad desde el punto de vista expresivo por parte de los artistas bastante limitado, pues dependen siempre de la aprobación del otro. Esa regla, que es general, tiene una excepción. Esa excepción se produce en el caso en el que la persona que encarga el retrato no va a ser modelo de ese retrato. ¿Qué es lo que ocurre con los retratos de bufones? No son los bufones los que encargan su retrato
a Velázquez o a Van der Hamen o a Carreño, sino que son personas ajenas, generalmente, o nobles, los nobles a cuyos servicios están, o sobre todo los reyes a cuyos servicios están la mayor parte de estos bufones, los que encargan sus retratos. Eso, y se ve en el retrato de Eugenia Martínez Vallejo, ofrece a los artistas una libertad desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de la composición. Es inimaginable que pensar que Felipe IV quisiera en ningún momento posar como está posando el primo para Velázquez, Felipe IV, el conde duque o cualquiera que pagara un retrato, de manera que ya desde el punto de vista de la pose, desde el punto de vista compositivo, el retrato de este tipo de personajes abre un campo de libertad para el artista inédito. Lo mismo ocurre con el retrato de Eugenia Martínez Vallejo y sobre todo con su doble retrato. Nadie que encargue un retrato en esa época va a querer, o que encargue el retrato de un hijo suyo en esa época va a querer una versión desnuda. También desde el punto de vista de la expresividad de los retratados, de la expresividad, por supuesto, en el rostro, suelen ser retratos que nos interpelan mucho más directamente, como es el caso de Eugenia Martínez Vallejo, pero también en el caso de la expresividad corporal, ¿no? Aquí vemos el primo con esos puños ferrados y llenos de energía y con esa cabeza interpelándonos directamente. Eso crea un sistema emotivo, un sistema expresivo casi impensable en un retrato cortesano. Y lo podemos comprobar comparando con los retratos de bufones o de Eugenia Martínez Vallejo de Carreño con sus retratos de corte. Seguramente la aportación más importante que hace Carreño de Miranda a la historia de la pintura española del siglo XVII tiene que ver con la nueva imagen real que propone, una imagen sintetizada en estas dos obras que representan, como ven, a Carlos II y a su madre. Carreño, en 1671, a la muerte de Herrera Barnuevo, que es el autor de ese retrato de Carlos II, había sido elegido pintor de cámara. Es el pintor encargado básicamente de los retratos del rey y de su entorno más inmediato. En 1671 Carreño tenía 57 años, tenía la misma edad que Velázquez cuando pintó las Meninas. Velázquez se moriría 4 años después de pintadas las Meninas. A Carreño, en cambio, le quedaban todavía 14 años de actividad como pintor de cámara. Hasta entonces apenas había hecho retratos, sobre todo se había dedicado a la pintura religiosa. Pero esos 14 años de actividad de Carreño como pintor de retrato cortesano lo sitúan en un nivel altísimo dentro del género, porque supo crear una tipología nueva. Hasta entonces, en época de Velázquez y antes de Velázquez, en época de Pantoja, de Sánchez Coello, los retratos reales en muchos casos prescindían de un entorno concreto. Eran retratos que podían estar situados en cualquier lugar. Incluso en muchos casos ni siquiera había referencias topográficas, como ocurre en los primeros retratos de Felipe IV. Carreño lo que hace es crear para las efigies del rey y de su madre
un escenario repleto de significación. Carreño lo sitúa en el Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid. Era el lugar más importante desde el punto de vista protocolario, el lugar donde el rey residía en audiencia. De hecho, era también uno de los lugares más importantes desde el punto de vista de su decoración pictórica, pues reunía algunos de los cuadros más importantes y con mayor significación dinástica y política de todo el palacio. Y Velázquez y Carreño acierta a crear una imagen en la que se funden los personajes con un entorno concreto cargado de significado, que con el tiempo también han adquirido casi una condición emblemática, porque a través de las imágenes de este rey niño, pero también de ese entorno en penumbra en el que lo sitúa Carreño, con ese juego de espejos, con el contraste entre los oscuros de su traje y los dorados que hay por doquier, es una imagen que como digo, ha acabado con el paso del tiempo por simbolizar de la manera más eficaz posible lo que fue el fin de una monarquía, de la dinastía de los Austrias. En su momento esto no se veía evidentemente como un fin, sino que en este tipo de imágenes se veían numerosas alusiones dinásticas y numerosas alusiones de poder. Por un lado, a través de los leones, uno de los cuales domina un orbe terráqueo, y a través de esos espejos cuyos marcos son águilas imperiales que tenían una significación dinástica importante. Y algo parecido ocurre con el retrato de Mariana de Austria, que la madre de Carlos II, que como saben era la regente hasta que Carlos II llegó a la mayoría de edad, también la sitúa en el Salón de los Espejos, en un entorno de penumbra pero cargado de significaciones, y acierta a construir por primera vez la imagen de una reina regente, porque nos presenta a Mariana de Austria atendiendo a sus obligaciones, sentado ante una mesa, un bufete, como se llamaban a este tipo de mesas, y con un papel en la mano que nos habla de las obligaciones de carácter político y administrativo que había adquirido, ¿no? Estas son dos imágenes fantásticas. Las diapositivas no hacen justicia a su realidad, que también, sobre todo la de la izquierda, Carlos II con el manto del toisón de oro, es como la imagen emblemática de los fuegos artificiales con los que acababa la que había sido una de las dinastías más poderosas que había habido, no solo en Europa, sino en los siglos XVI y XVII en el mundo. Y en estas imágenes también Carreño nos permite trazar su genealogía como artista. La idea de un rey de pie, junto a una mesa en la que despacha, y teniendo en la mano derecha un papel. Estos papeles son memoriales, aluden a las peticiones que se le hacían al rey cuando recibían en audiencia. Esta es una imagen del rey que fue creada por Diego Velázquez en sus primeros retratos de Felipe IV. Hasta entonces nunca se había representado al rey de España trabajando, nunca se le había representado casi recibiendo en audiencia, y eso es lo que rescata Carlos II de las imágenes Carreño de las imágenes de
Velázquez. Y esa idea de continuidad se hace todavía más explícita en este retrato que hemos visto antes, que fue pareja del Carlos II con el manto de la Orden, que procede directamente de una conocidísima obra de Velázquez que representa a la misma reina. Es la traducción del retrato velazqueño tan rico cromáticamente en la traducción en grises. Luego esto tendrá continuaciones en Goya, en María Luisa de Parma con Tontillo, que se inspira en Mariana de Austria, y esa línea acabará incluso con Picasso, cuya Mujer en Azur del Museo Reina Sofía es una paráfrasis en términos casi irónicos de la Mariana de Austria. Les muestro aquí uno de los campos en los que Carreño fue un auténtico maestro, que es el tratamiento de los tonos encarnados en sus retratos, en todos los casos justificados, por supuesto, porque la indumentaria que estaba representando era de ese color, pero fueron unos tonos a los que el pintor a lo largo de toda su carrera se mostró muy apegado, y simplemente la sucesión de estas imágenes también apreciamos hasta qué punto Carreño fue un expertísimo colorista, capaz de manejar una gama muy amplia, en este caso de tonos encarnados, y capaz, sobre todo, siendo colores bastante complicados para armonizar con otras gamas, capaz Carreño de armonizarlas de manera extraordinaria, ¿no? Vemos aquí algunas otras fuentes de las que deriva el arte de Carreño y a las que debe también mucho el retrato de Eugenia Martínez Vallejo. Nos lo dice explícitamente Palomino, y todos se refiere a sus retratos tan parecidos, que era una maravilla además de aquel soberano gusto que le dio el cielo en una tinta entre Tiziano y Van Dyck, que igualándose a los dos era superior a cada uno. Eso dice Palomino. En 1724 les comentaba que Palomino había sido discípulo y admiró muchísimo a Carreño. En la colección real española había una importante representación de obras de los pintores flamencos del siglo XVII, de Van Dyck y sobre todo de Rubens. Y Van Dyck, a través de estas obras, pero también a través de copias y desde un punto de vista compositivo, a través de sus grabados, fue una influencia importantísima para explicar la deriva de la pintura española en época de Carreño, ¿no? Tienen aquí una de las obras más conocidas de Carreño como pintor cortesano, que es el retrato del duque de Pastrana, que realiza hacia 1680 y que tiene mucho que ver, aunque él no conocía directamente la obra, sí la pudo conocer a través de estampas, pero en cualquier caso los elementos son similares y responden a convenciones de retratos muy parecidas. Tienen que ver, digo, con el Carlos I de Inglaterra, la famosísima obra de Van Dyck, que ahora está en el Museo del Louvre. La narrativa, digamos, de la composición es parecida y nos recuerda a lo que hemos visto antes de los bufones al lado de los reyes. Conocemos el rango de estos personajes no solo por su indumentaria y por su pose, y porque, sobre todo en el caso del rey de Inglaterra, reconocemos sus rasgos, sino porque están acompañados de servicio, de servidores, y siempre a un nivel incluso físicamente inferior al de ellos. En el caso del duque de Pastrana, incluso su servidor se agacha
hasta el suelo, lo que está creando claramente, obviamente, una jerarquía. Voy a acabar un poco mostrando en qué momento de la carrera de Carreño se sitúa esa representación de Eugenia Martínez Vallejo de 1680. Carreño había nacido en 1614, desde 11 años después ya se le documenta en Madrid. En Madrid transcurre toda su carrera conocida, excepto viajes cortos para trabajar a Toledo, por ejemplo, y se convierte en un gran representante de esa generación que nace en torno a ese año de 1614, que, como he dicho antes, incluye también a Ricci, incluye a Herrera el Mozo, incluye, aunque es un poco posterior, a Murillo, o incluye también a Pereda, que es 3 años anterior a todos ellos, y una generación que libera ya absolutamente la pintura española del dominio del dibujo y abraza ya de manera indudada, sin dudas el color. Y es una generación que vive en un país riquísimo en pintura y en pintura internacional. Las colecciones reales se situaban entre las colecciones más importantes, tanto por número como por variedad, como por importancia de sus cuadros, que había en toda Europa. A las colecciones reales, ya en el siglo XVI, habían llegado numerosas obras de los venecianos, de Tiziano, de Tintoretto, de Veronés, que seguirían llegando en el siglo XVII, también de Rafael, de los flamencos del XVII, de Rubens, de Van Dyck, de los italianos también del XVII. Eran colecciones auténticamente internacionales, y a semejanza de las colecciones reales, los nobles también atesoraban grandes colecciones pictóricas, porque coleccionar cuadros se había convertido ya también en una especie de atributo, de estatus. De manera que los artistas que trabajaban en España en las décadas centrales del siglo XVII tuvieron a su disposición una extraordinaria variedad de modelos artísticos, que en su mayor parte ni siquiera eran españoles, sino que eran internacionales. Y de hecho lo que crean es un estilo que, aunque ahora identificamos identificamos como parte importante de la pintura española, resulta un estilo que desde muchos puntos de vista es muy internacional, ¿no? Aquí tienen dos cuadros de Carreño que son copias, por un lado, del Pasmo de Sicilia, que es una de las obras más importantes de Rafael que había en las colecciones reales, que llega a Madrid en la década de 1650. Vemos también una copia por Carreño de la Judith de Guido Reni. A la izquierda tienen un cuadro que pintó Carreño para Alcalá de Henares, pero que en la guerra civil fue destruido, y que tiene como punto de referencia otro de los que fueron faros que guiaron la producción del pintor, como fue Rubens, específicamente el Martirio de San Andrés, que pintó Rubens
para la Hermandad de San Andrés de los Flamencos en Madrid, y de hecho sigue estando en Madrid, lo que actualmente es la Fundación Carlos de Amberes. Carreño, como todos sus compañeros, se fueron alimentando de una gran cantidad de obras procedentes de artistas de orígenes geográficos y de intereses estéticos muy diferentes, y todos esos estímulos los fusionaron, aunque primando sobre todo a aquellos que habían abrazado decididamente el campo del color, especialmente los flamencos del XVII, los venecianos y en el caso español Velázquez. Y como les decía anteriormente, la figura de Carreño resulta paradójica, porque en su tiempo fue sobre todo famoso por su pintura religiosa. Hasta 1671, es decir, hasta los que cumplió 57 años, la mayor parte de su obra había tenido como tema la religión, empezando por sus dos obras más tempranas conocidas, que son este par de cuadros firmados en 1646, pero había sido sobre todo un artista religioso que alcanzó una extraordinaria fama dentro de ese campo, pintando en muchos casos cuadros singulares como los que vemos aquí. Fue uno de los pocos artistas españoles que se adentró en el campo de la pintura mural, sobre todo a partir de finales de la década de 1650. En ese momento llegan a Madrid dos italianos llamados por Felipe IV y por Velázquez, Colonna y Mitelli, y llamados para decorar con frescos los techos del Alcázar, y en torno a Colonna y Mitelli se fue creando una serie de pintores españoles que también aprendieron la técnica del fresco, y entre ellos uno de los más singulares es Carreño, de quien es este camarín de la Virgen del Sagrario, que trabaja no solo en el Alcázar, sino en varias instituciones religiosas de Madrid y de Toledo, pero del que desgraciadamente quedan pocos ejemplos. El más importante, que todavía se puede ver y que recomiendo cuando vayan a Madrid que lo visiten, está muy cerca de Callao, a 2 minutos de la Gran Vía, que es la iglesia de San Antonio de los Portugueses, que es un auténtico espectáculo. Es una iglesia no muy grande, de planta oval, y en el que la pintura te envuelve por todas partes, y dentro de esa pintura sobre todo la cúpula con ese cielo abierto de Carreño. Carreño también será uno de los más importantes autores de grandes cuadros de altar, que es un género en el que compitió con extraordinarios artistas como Herrera el Mozo. Su obra en ese campo más importante es esta misa fundacional de la Orden Trinitaria, que está ahora en el Museo del Louvre, y que a través del comentario que le dedica Palomino nos permite entender hasta qué punto la pintura de Carreño en ese tiempo resultaba avanzada y resultaba novedosa. Porque Carreño nos dice que este cuadro fue encargado por los trinitarios de Pamplona, pero los trinitarios de Pamplona no entendían esta pintura. Para ellos era excesivamente avanzada, y lo que tiene que ver con lo que he comentado antes, de que es una obra en la que predominan los valores del color, de un color muy exaltado, sobre los valores del dibujo, a una mentalidad conservadora desde un punto de vista
vista pictórico, obras como este tipo les resultaban difíciles de asimilar, lo que indirectamente nos habla de esa posición de avanzada que tenía Carreño en el contexto del arte de su tiempo. Y Carreño fue uno de los artistas también más completos de entre los que trabajaban en España en esa época. Lo fue desde un punto de vista de los temas que trató, pero también lo fue desde un punto de vista de la técnica. Lo hemos visto en cuadros devocionales de Caballete, en grandes cuadros de altar, en pintura mural, y fue de entre los artistas madrileños de su momento uno de los dibujantes más prolíficos. Y bueno, aquí acabo. Esto ha sido, como han visto, un repaso muy general a lo que ha sido a los distintos contextos a través de los cuales nos podemos acercar a este retrato de Eugenia Martínez Vallejo. Y de todo lo dicho, me gustaría simplemente recalcar lo que he comentado a mediados, digamos, de esta charla, y es la necesidad, al ver un retrato como este, de ponernos en la situación de lo que era la mecánica del pintor de retratos en España en el siglo XVII. Un pintor cuya actividad dependía de manera muy estricta de los términos en los que se establecía la relación entre él y su patrono, y solo tenía este tipo de ocasiones, las ocasiones que le ofrecía una niña que no le había encargado el retrato, solo tenía esas ocasiones para liberarse de los corsés en los que generalmente estaba constreñida la práctica de este género. Y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta ilustrativa conferencia, y quisiera, bueno, pues si él es tan amable, aprovechar su presencia por si alguna persona quisiera aprovechar para hacer alguna pregunta y poder trasladársela a Javier. Hay muchas cosas sobre ha quedado Eugenia, muy claro, muy confuso, que no hay sobre Carreño. Allí arriba, por favor, si tenemos un micrófono. Buenas tardes, ¿qué tal? Comentabas la llegada de Carreño a la corte en Madrid. No me quedó claro, 12 o 13 años tenía cuando llega a Madrid, Carreño. Sí, pero él no llega como pintor, él llega acompañando. Eso, quería saber cómo llega un poco, cómo, sí. Gracias. Sí. Bueno, una exposición genial, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí ya, por favor. Concretamente, ¿qué es Carreño de Miranda o Carreño Miranda? Eso, aquí estamos en Asturias y espero que puedan responderlo ustedes. Él era noble, con lo que me imagino que SD podría ajustarse, digamos, a esa condición. De hecho, él ha pasado a la historia de la pintura española por muchas cosas, como saben, pero otras, pero una ya más concreta, que no tiene que ver tanto con su práctica pictórica como con su condición de noble. En esa época, no sé si hay tiempo para extenderse, sí, pues en esa época
No todo el mundo consideraba que la pintura fuera un arte, Había muchos que creían que era una artesanía. Se creía que era una actividad manual, no una actividad intelectual. Y se creía que era una actividad que debería estar fuera de la práctica profesional de los nobles. De hecho, los pintores a lo largo de todo el siglo XVII, uno de sus mayores empeños era demostrar que la pintura es una actividad intelectual, que lo más importante está en la cabeza y no está en la mano, que es un arte liberal. Eso tenía, entre otras cosas, repercusiones de muchos tipos, incluso repercusiones fiscales. Porque si uno demostraba que la pintura es una actividad mental, el cuadro no tenía que pagar impuestos, no tenía que pagar alcabalas, no tenía que pagar impuestos de mercancías, ¿no? Entonces existía, por una parte, un interés fiscal por demostrar eso, y también existía un interés profesional, porque los pintores querían equipararse a los intelectuales, y de hecho eran muchos los intelectuales que acompañaron a los pintores en ese camino de reivindicación. Y dentro del argumentario para defender que la pintura era una actividad noble, era muy importante para los artistas y sus defensores el ir acopiando ejemplos de pintores que habían sido protegidos por los poderosos. De Alejandro Magno, que protegió a Apeles, de los papas que protegieron a Miguel Ángel, de Felipe II agachándose para recoger el pincel que se le cayó a Sánchez Coello. Y también era muy importante los ejemplos de aquellos pintores que habían sido ennoblecidos por los poderosos, de Tiziano, que recibió el hábito de caballero del hábito de caballero de Cristo, de Rubens, que también fue ennoblecido por Isabel Clara Eugenia, con el tiempo de Velázquez, que pudo acceder al hábito de Santiago. Y en un nivel paralelo a ese estaban aquellos artistas que eran nobles de nacimiento, y entre ellos el que se citaba a partir de finales del siglo XVII siempre era Carreño, con lo que esa cuestión de la nobleza de Carreño tenía un alcance que iba mucho más allá del personal del propio Carreño, sino pues afectaba y de manera positiva a toda la comunidad de artistas. La cuestión se resolvió a principios del siglo XVIII, cuando se creó la Academia de San Fernando, cuyo título no era la Academia de Bellas Artes de San Fernando, sino la Academia de Nobles Artes de San Fernando. A partir de allí ya se dio, ya se hizo casi un reconocimiento de la pintura, la escultura, la arquitectura como actividad noble. Pero una de las facetas de cómo ha pasado Carreño a la historia intelectual y a la historia profesional de la pintura española es precisamente como ejemplo de noble que practicó la pintura, ¿no? Luego todo es más complejo, porque él, siendo asturiano, tenía nobleza de origen, digamos que no era lo mismo el conde duque pintando, o algún otro noble que sí pintaba, como el marqués de Montevelo, que Carreño, que no pertenecía a la alta nobleza, aunque sí ocupó cargos dentro del estamento nobiliario madrileño, ¿no? Hay otra.
Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la intervención. A mí personalmente me hizo mucha ilusión porque yo lo sigo mucho por el canal de YouTube del Museo del Prado. Lo que quisiera preguntar era en cuanto a estas dos obras, La desnuda y La vestida, el estado de conservación de... Porque yo vi ayer la que está expuesta aquí. Y entonces, ¿cómo está en cuanto a la conservación? Como la otra anduvo más de un lado al otro, actualmente, ¿cómo están las dos obras? Si están equiparadas en cuanto a la conservación o la restauración. Sí, efectivamente se ha notado se ha notado esos 112 años que vivieron separadas. En el caso de La vestida está en un estado estupendo, está muy bien, que es algo que ocurre con muchas obras del Museo del Prado, sobre todo de lo que es el conjunto fundacional del Museo del Prado, que son obras que proceden de las colecciones reales. De las colecciones reales pasaron al Prado, lo que significa que durante siglos han estado en un mismo, digamos, ecosistema, no han tenido grandes cambios. Han tenido algún susto importante y que afectó mucho a algunas obras, como fue el incendio del Alcázar de 1734, que eso a obras como Las hilanderas afectó bastante, pero en general han tenido una vida bastante estable y en un entorno muy conservador desde el punto de vista de los criterios de conservación de obras de arte. Tanto en las colecciones reales como en el Museo del Prado se ha sido muy cuidadoso a la hora de intervenir en las obras. Generalmente la parte más delicada de la labor de un conservador es la limpieza, y dentro de la limpieza el decidir dónde me paro, dónde ya no sigo abundando en la limpieza. El Museo del Prado responde a una tradición conservadora, amiga de pararse pronto, porque es una tradición consciente de que si no te paras muy pronto puedes estar, lo que hagas puede ser irreversible. Y eso ha hecho que en general sus obras se conserven bastante bien. Hay otras tradiciones de conservación mucho más agresivas que por ejemplo buscan más estresar los contrastes cromáticos en las obras, y eso muchas veces significa pasarse a la hora de decidir dónde uno se para. La versión desnuda está en condiciones algo peores, más desgastada que la vestida, pero yo creo que es la semana que viene cuando vamos a tener el lujo enorme de que donde estoy yo esté sentada María Álvarez Garcillán, que es una restauradora extraordinaria y con muchísima experiencia del museo, y su intervención va a tratar sobre este tipo de cosas, y yo creo que esta pregunta puede ser como el puente con el lunes que viene. Gracias. ¿Y el tamaño es igual de uno? Es igual, son dos obras gemelas, y es que además de eso se trataba. Eran juegos que siempre han existido en la pintura con mucha frecuencia. Cuando una de esas pinturas era también de desnudos, son juegos de espejos. Sí. Ocurre mucho, por ejemplo, en pinturas de bodegones que se conciben también en series y también con tamaños similares y con los mismos elementos combinados. Son iguales, sí. ¿Y existe documentación en cuanto a la valoración de estas obras en la época? Vamos, en cómo se valoraba económicamente. Sí, existe tasación. Lo que no recuerdo es cuál es. Existirá tasación en el inventario de la muerte de Carlos II, en el inventario de 1700. De todas formas, me lo apunto y le digo a María que traiga el dato, ¿no? Vendré. Sí.
Pues muchísimas gracias, Javier. Como ha anticipado él, precisamente la semana próxima estará María Álvarez Garcillán con su intervención sobre el desarrollo de la técnica y el estilo de Juan Carreño de Miranda. Precisamente queríamos que los dos especialistas que vinieran del Museo del Prado se completasen precisamente con esa cuestión. Javier como jefe del Departamento de Conservación y María como persona que ha tratado el cuadro desde el punto de vista de la restauración directamente, que nos parece que completaba muy bien, y estará con nosotros el próximo lunes 6 de mayo. También el día 20 de mayo estará Patricia Pérez, que nos hablará de las monstruas, las mujeres fuera de los cánones, también una visión diferente que debe completar la presencia de esta obra maestra de Carreño de Miranda en el Centro Niemeyer. Y finalizaremos el día 27 de mayo con la conferencia de María Josefa Sanz Fuentes, la cronista municipal de aquí de Avilés, sobre Juan Carreño de Miranda y Avilés, encuentros y desencuentros. Una vez más, Javier, muchísimas gracias por tu generosa intervención y muchas gracias a todos ustedes.